cuando van a rendir economía 1. Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando de más o menos el, el mismo tenor, con los mismos elementos, pero ahora dispuestos en el tema del sistema económico. Fíjense que los sistemas contemporáneos son el sistema capitalista, el sistema mixto y el sistema socialista o comunista. Y volvemos a la definición de economía: ciencia de la escasez o ciencia de la elección. Y ahí viene también, o sea, tenemos distintas definiciones de economía. Yo, la que más empleo es la de la casa, porque eso me permite afincar la idea de la casa como 7 elementos, 7 unidades de análisis de la casa económica que definen sus interacciones que hay allí. Hoy vamos a empezar, un ratito más, vamos a empezar con la parte del techo, que es el nivel de actividad económica, que se llama en el corto plazo, o crecimiento económico en el largo plazo. Entonces, si ustedes se fijan, esa definición entronca exactamente con lo que decía Alejandro e Ignacio de Smith, ¿no? La causa de la riqueza de las naciones y el crecimiento económico es el objeto central de estudio. En este caso, si uno lo mira en el corto plazo, hay indicadores que veíamos en el video que puse hoy, el EMAE, lo van a ver, o el PIB de la ecuación macroeconómica fundamental, para después relacionarla con el mercado de trabajo y relacionarla con el nivel de precios. Estos serían los elementos del techo. Si ustedes agarran Dornbusch y Fischer, que es un libro que tienen citado aquí, creo que también están está escaneado, Alejandro, ¿no es cierto? No sé si lo tenés, está escaneado acá adentro, así que yo lo voy a Sí, ir creo que abriendo. sí. Sí, lo voy a abrir. Están los capítulos del libro más moderno, o por lo menos del más moderno que tenemos nosotros, están los capítulos de 10 en adelante, que Sí, sí. ahí define, digamos. Están, me parece que no están habilitados, pero están los tres capítulos, cuatro que necesitamos. Sí, ahora yo voy a subir esta grabación, después les voy a primero la de Vero, que define el trabajo práctico número 2 junto con Ignacio, después esta grabación pequeña, voy a cortar acá y vamos a seguir con la otra, porque esto ya tenemos dos videos que creo que tiene uno 1 hora y el otro 40 minutos. Ahí está más o menos explicado todo el tema, pero yo me agarro mucho de la casa, ¿no? Entonces, volviendo a las definiciones de economía, ¿qué decían el año pasado? O sea, ¿qué dicen? Eh, una pregunta, y ya le agrego a los que van a rendir el miércoles. ¿Qué está, ¿Qué está rindiendo? Es una pregunta que nosotros también la hacemos y la ponemos de otra manera. ¿Qué está rindiendo? Y dice, economía. ¿Qué parte de la economía? La microeconomía. ¿Existe otra parte? Sí, la macroeconomía. ¿Y qué es la economía? Y en general, la definición que más o menos se entregan es una ciencia social. Bien. Entonces, ahí nos entrega, digamos, mucha información al decir de las ciencias sociales. Y ahí viene, digamos, nuevamente lo que decía recién, pero, es decir, bueno, miren, los clásicos, digamos, comparten el mismo tiempo donde la física tenía, digamos, una presencia importante. La reina de las ciencias era la física. ¿Y qué física? La física newtoniana. Entonces, todo lo que estamos viendo es una física newtoniana determinística. La física lo que tiene que hacer es distintas pruebas, esas pruebas, digamos, no sé, si yo tiro una manzana y se me cae en la cabeza y le mido la velocidad, siempre va a ser más o menos, no sé, 9,6 metros por segundo, el cuadrado, no sé, la aceleración, perdón, sería esa, y va a caer en la cabeza de un tal. Tiro la manzana otra vez, tiro la manzana otra vez, pero nuevamente, cuando nosotros hacemos una definición moderna de ciencia social, y debemos copiar el método de la física, de la matemática o de las ciencias naturales. Cuando uno mira la copia del método en las ciencias económicas, es el método prevaleciente, es el método científico de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Entonces, y ciencia social, donde ve la aplicación de recursos escasos para necesidades ilimitadas. Y nuevamente, ahí la pusimos en juego el otro día una encuesta, que les agradezco que me hayan contestado, otra encuesta más que estoy haciendo con otros fines, pero que tiene que ver, digamos, donde empleamos un marco teórico de este hombre Manfred Manlif, donde dice que las necesidades no son ilimitadas, que lo que son ilimitados son los satisfactores de esas necesidades.
y que las necesidades son ciertas y que se han determinado en necesidades axiológicas y necesidades existenciales. Y uno dice, y bueno, ¿y esas necesidades existenciales están metidas en los modelos económicos? Y sí, sí, la de supervivencia, ocio, es decir, trabajo-ocio, esta relación de trabajo-ocio, pero la libertad, la creación, todos esos elementos que integran la globalidad de un hombre, entonces ahí está también lo que le decía de Martín Traverso, este economista rosarino, que plantea, digamos, cómo ir cambiando el discurso económico para empezar a ver el hombre en su totalidad y en su globalidad, en sus aspectos corporales, emocionales, eh, espirituales y materiales, para ver cómo este hombre puede ser un objeto de estudio que evidentemente la economía lo que te va a tener que mudar a una a estudios interdisciplinarios, porque nosotros no dominamos eso. Pero ciencia acá, ciencia de la escasez, y vemos, se resuelve gracias a los bienes. Y ciencia de la elección se resuelve en base a los agentes económicos. Y acá tenemos también todo el cuadro que vamos a ver en contabilidad económica y que estamos viendo en la casa. La familia, las empresas, el sector público, entonces las familias y las empresas, ahí tenemos, no es exactamente la casa, pero es el sistema, el flujo económico circular. La familia, las empresas, el mercado de bienes, el mercado de ¿cómo se llama? De servicios o de factores de la producción, y a partir de ahí surge el ahorro y surge, digamos, el sistema financiero. Ese sistema financiero provee a las empresas es donde las empresas van a buscar en busca de la inversión. Después aparece el Estado y tenemos otro. Entonces el Estado, ¿qué toma? Toma tributos tanto de las empresas como de la familia. ¿Y qué hace? Gasta, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces fíjense que ese sistema doméstico pastoril, señorial agrícola y urbano artesanal son, digamos, la evolución histórica. Y los sistemas más modernos, acá tenemos conjunto coherente de instituciones, que es exactamente la misma definición. Decía Verónica, somos reiterativos, esta es la definición de sistema económico, esto lo van a tener. Problemas a resolver, qué producir, cómo producir, para quién producir, estabilidad económica y crecimiento económico. El objetivo, acuérdense lo que veíamos, lo van a ver en el video, el objetivo es el equilibrio económico, la estabilidad económica, aparece nuevamente, y la utilización de medios con móviles dominantes en la jerga de este libro. Pero nosotros también los vemos, los medios, tomen cuenta y tomen nota de esto, porque lo vamos a ver ahí, son los instrumentos. ¿Qué instrumentos disponemos? ¿Qué medios e instrumentos disponemos? Y después el objetivo, digamos, de ciertos móviles dominantes que también entrega mucha información interesante. Y ahí la economía es una ciencia neutra, y no, están los móviles dominantes de cada uno en las elecciones que nosotros hacemos, tanto como consumidores como productores. Problemas a resolver, ahí lo tenemos. Nuevamente, sistemas económicos, economías de libre mercado con planificación central y economías mixtas. Esto está todo desarrollado en un video. Quería hacer una pequeña reflexión sobre eso. Así pasamos al tema central de hoy, que es, íbamos a decir, si trabajábamos sobre la contabilidad económica o trabajábamos sobre el tema de la ecuación macroeconómica fundamental. Decidimos entrar por la ecuación macroeconómica fundamental. No sé si ya vos podés proyectar, si no, yo tengo también acá preparado uno, se llama Alejandro, y las instituciones del capitalismo, la verdad que la propiedad privada es una institución fuerte hasta el día de hoy, y está permanentemente en el debate público el tema de la propiedad privada. Ahora que se han quemado estas hectáreas en Esquel y están las ocupaciones, tanto de pueblos originarios como de personas, entonces ahí se pone en juego la propiedad privada, pero fuertemente. Yo tengo el título de propiedad, es mío, forma parte de mi propiedad con respecto a otras personas que no tienen dónde vivir y que ocupan, y con respecto a otros que ven el mundo como algo libre, sin propiedad, pero forman parte de los perdedores en esas campañas al desierto que ha habido en Argentina. El sistema de precios libres, nuevamente lo acababa de decir recién Pero,
la soberanía del consumidor está severamente cuestionada ahí con estas cuestiones marxistas que pusimos, fundamentalmente con la obsolescencia planeada y con la aparición desde 1920 o 25 en adelante, 1920, después de la Primera Guerra Mundial, de la irrupción de la publicidad y la propaganda en la mente del consumidor, que hace que nosotros sea muy recortada esta libertad que tenemos. Hoy tenemos, no sé, el Big Data, y antes teníamos alguien como el sobrino de Freud en Estados Unidos, no recuerdo su apellido, pero es una historia formidablemente interesante de cómo vender productos. En ese caso refería a un tema que hemos tratado el 8 de marzo, a ver cómo el cigarrillo generaba, en el caso de la mujer, una libertad de género, de sexo en ese momento que no se hablaba de género, y cómo lo fue introduciendo, digamos, en el mercado al cigarrillo, cuando ahora está en una etiqueta que nos produce, digamos, y fumar era como un acto de libertad con respecto a ahora que vemos que es un acto contra tu propia salud. La libre competencia es un elemento central, también ustedes lo vieron, el otro día lo desarrollaba Ignacio y también Alejandro. Así que bueno, esto lo tienen todo en 2 videos. Creo que un video tiene 1 hora y el otro video tiene 40 minutos, así que los invito a que esos videos los vayan viendo. Alejandro, ¿estás por ahí? Se fue. Sí, sí, acá estoy. ¿Querés empezar a probar? Yo tengo una también, Sí, ¿tenés para proyectar? no, no, no. Sí, lo que quería hacer era, sí, me tenías que abrir el host para que yo pueda Creo que lo puedo. compartir. Si no, voy charlando mientras. Bueno, A ver si yo puedo voy poniendo. Yo salir sigo. esa. Eso, salir. Yo voy a. Ahora salgo de esta. Dejo de esta y ahí vos compartís. Si no podés tener una voz, yo tengo una acá que fue una que estuve trabajando el año pasado, Ah, que se llama ecuación macroeconómica, y de ahí surge si ustedes ven, ahora no estoy compartiendo, pero es la ecuación macroeconómica fundamental que está ¿cómo se llama? En el Facebook, sería, ¿no? Dos versiones de esas, sí. un poco del COVID-19, dos versiones de esas como para ir mirando la ecuación macroeconómica fundamental, en una versión que por lo menos a mí me gusta mucho porque es una versión integrada, con lo cual nos permite ver dentro del campo de la economía solamente cómo están relacionadas las variables de esa casa que nosotros vemos que todas tienen que ver con todo. Entonces, en una economía que todo tiene que ver con todo, vamos a dividir en partes sin perder de vista la completitud, para no ir solamente a la división de partes, o sea, y no ir, digamos, como dice, la suma de las partes integrará una visión integral de la materia. Nosotros vemos que no, que la suma de las partes entrega la suma de las partes, y uno no logra tener una visión integral, por lo cuanto vamos a ir estudiando las partes y vamos viendo cómo se relacionan con el todo. No sé si te la dejo como para que vos la tengas simplemente nomás. Eh, Vos ya tenés vos. sí, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo en pantalla? ¿Un pizarrón? Tu pizarra. Bien. Bueno, no sé por qué no puedo escribir en la pizarra, así que la problemática está. Está igual. No, Tocando el no, ¿sabes qué? lapicito, El lápiz aparentemente. está No, el trabado. lápiz no tiene la. No tiene. Te quedaste sin Ahí tinta está. en el lápiz No electrónico. tenía exactamente, en otras palabras, sí, pero resulta que tiene una pila que no es triple A, sino es 4A. Ahí está el problema. Pero bueno, así que no creo que lo pueda usar. Así que voy a dejar de compartir pantalla, por lo menos que me vean. Y Yo, bueno, yo vamos te a hacer pongo, un esfuerzo yo te pongo algo, te significativo. pongo, no sé si te sirve o no, pero te pongo la ecuación macroeconómica fundamental esa de INVEC, por lo menos ahí está, en la línea del medio está el PIB, el consumo, la inversión, el gasto, como para que vos lo puedas ir mirando. Deja de compartir, Bien, mientras yo. ahí Ya está. está.
Bueno, Ahí está. vos arrancás para cualquier lado, para el lado que vos creas, y tenés como pantalla de fondo, tenés ahí la ecuación macroeconómica fundamental, tenés en el medio todo lo que explicás vos muy bien en finanzas públicas, tenés el consumo y la relación con el ingreso disponible, tenés la inversión, esto que hablaba recién y cómo se obtiene, digamos, en el mercado financiero, tenés la inflación, la pobreza, la división sectorial y fundamentalmente el sector externo que está muy Bueno, bien planteado pero ahí. básicamente yo lo que quería hacer, me sirve mucho esto, pero básicamente lo que yo quería hacer hoy era ver determinados conceptos que necesitamos sí o sí en el momento de comenzar con el tema. ¿Sí? Primero vamos a dividir el tema en dos partes. ¿Sí? Lo que primero vamos a ver va a ser cuál es el principal objetivo que ustedes vieron a lo largo de la historia en toda la historia del pensamiento que vimos hasta acá. ¿Cuál es la principal preocupación? En sus orígenes, la principal preocupación era, ¿qué cosa? Crecer, crecer. ¿Tá? Entonces, después de crecer, era ver cómo se crecía y aparecían distintos pensamientos, y después de ver cómo crecer, era este crecimiento que se distribuya de una forma distinta, no tan concentrado como se fue viendo a lo largo de la historia. ¿Está bien? Entonces, para crecer, ¿sí? Tenemos que estudiarlo, el crecimiento agregadamente y ver por dónde podemos crecer. ¿Sí? Y se supone que la economía va a partir de un punto de equilibrio que va a ser donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y eso es lo que vamos a tratar de desarmar ahora un poquitito de oferta agregada y demanda agregada. ¿Tá? La primera cuestión que vamos a ver después de ver estas definiciones es cómo logramos un equilibrio entre oferta y demanda agregada, que va a ser la parte más simple, digamos, ¿no? Porque vamos a tener consumo, vamos a tener inversión, vamos a tener gasto, y por ahí no más. Después agregaremos el sector externo, como una cuestión central. Y después vamos a tratar, me descompartieron Sí, porque la pantalla, pero te no iba a poner importa, no importa. uno más simple, te iba a poner, Sí, estoy buscando uno más simple como bueno, para dale, trabajar. no hay problema, no hay problema. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer como segunda etapa? Ver que al hacer un determinado tipo de política, que vamos a empezar por política fiscal y al final vamos a ver un poquitito de la política monetaria, ¿qué efectos va a causar o qué efectos esperamos que cause esa determinada política? ¿Tá? Y para eso necesitamos ayudarnos con un modelo. ¿Sí? Y el modelo que vamos a utilizar un poquito más adelante, pero que estamos hablando prontamente, es el modelo ISLM. ¿Está bien? Que es un modelo keynesiano, lo cual hay que ponerlo entre comillas, que es un modelo keynesiano, porque en realidad el modelo ISLM lo desarrollan los clásicos explicando lo que dice Keynes. Porque si ustedes agarran el libro de Keynes, van a encontrar solamente dos fórmulas en todo el libro. ¿Sí? Una es oferta agregada igual a demanda agregada. Así de simple pone oferta agregada igual a demanda agregada. Esa es una de las dos ecuaciones que tiene todo el libro. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es empezar por esta parte. ¿Sí? Cuando uno intenta crecer o busca crecer, lo puede hacer desde distintos lugares. ¿Sí? Como lo vamos a ver por el lado de la demanda en principio, y que la oferta simplemente reacciona a un movimiento de demanda. Quiere decir que si la demanda agregada crece, la oferta va a satisfacer esa demanda. Si la demanda agregada cae, la oferta no va a satisfacer esa menor cantidad de demanda. ¿Está bien? O sea, hay una reacción. La oferta acá va a ser simplemente una reacción de lo que haga la demanda agregada. ¿Sí? Vamos a ver que esto va a terminar en una consecuencia de que gráficamente la oferta agregada va a ser una línea de 45 grados. ¿Sí? Simplemente es la reacción
de un monto ligado de demanda agregada ligada a oferta agregada, ¿sí? Entonces, como estábamos viendo hace un ratito en la ecuación, ustedes podemos crecer y empecemos de lo más simple y más sencillo que podemos tener. Supongamos una economía donde estamos en Comodoro, muy básica, que no nos estamos relacionados con el resto del mundo y no existe gobierno, ¿sí? Los ingresos que tengamos cada uno de nosotros, ¿a qué lo vamos a destinar? Básicamente a dos cosas. A consumir, y si no lo destinamos a consumir, lo vamos a destinar a ahorrar, ¿sí? Ahora, ese ahorro, ¿en qué se va a transformar? Yo ahorro mes a mes, ahorro mes a mes, ahorro mes a mes y hago un proceso de acumulación. Llega un momento, yo lo que voy a intentar hacer es, ¿qué cosa? Convertir todos esos ahorros en algo más grande. Si estamos hablando de una economía muy simple, el mismo ahorra es el que después lo va a invertir en un proyecto productivo, por ejemplo. Si estamos hablando de una economía un poquito más compleja, ese ahorro lo llevo al banco y la suma de todos los ahorristas van a conformar el dinero que tiene el banco disponible para prestar a quien demande plata del banco. Entonces, se entiende en principio que el que va a ir a demandar plata es el que lo necesita para realizar una inversión. Entonces, vamos a suponer que el ahorro y la inversión es la misma cosa, ¿sí? Porque esto lo vamos a ver más detalladamente más adelante porque es un tema importante, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver por ahora, si estamos en una ciudad, una economía cerrada que no tiene gobierno, que lo que se produce, estoy hablando de la oferta agregada, lo que se produce, estoy hablando de la oferta agregada, que después, más adelante, cuando veamos cuentas para producción, producto, y su cálculo, y la relación con el extranjero, vamos a ver que eso no es ni más ni menos que el PBI. ¿Está bien? La oferta agregada es el PBI, el Producto Bruto Interno, que va a ser la sumatoria de los valores agregados que tenga la economía, de la definición más sencilla. Entonces, la oferta agregada, que en otras palabras, en nuestra casa, ¿qué sería la oferta agregada? El resultado de nuestro trabajo. El salario es como la oferta agregada, digamos, ¿no? Porque no el salario por la plata, sino por lo que ese salario produce en realidad, produjo, mejor dicho, que es determinados bienes y servicios. Entonces, si lo agregamos para toda la ciudad, lo que toda la ciudad produce va a ser la oferta agregada, ¿sí? Sean bienes, sean servicios, va a ser la oferta agregada. Esa oferta agregada, en nuestra casa, ese salario, ¿en qué lo vamos a poder destinar? Básicamente a dos cosas, como dijimos recién. A consumir, vamos y gastamos en bienes, en servicios, esto es alimentos, en luz, gas, agua, en teléfonos, en celulares, ¿sí? La gastamos en bienes y servicios, y lo que determinemos, o lo que nos sobre, lo vamos a destinar a ahorrarlo, que como les dije recién, cuando agregamos en toda la economía ese ahorro va a terminar en la inversión que haga alguien. ¿Y ese alguien quién va a ser? Otro de los agentes económicos que va a ser el empresariado. Entonces, en la economía más simple vamos a tener que la oferta agregada va a ser el consumo más la inversión, ¿sí? Pero como nosotros no vivimos aislados de los procesos administrativos necesarios que tenemos para convivir, tenemos un gobierno, tenemos un Estado. Ese Estado está dirigido por gobernantes, por un gobierno. Entonces, tenemos que introducir los actos económicos que hace ese gobierno, ¿sí? Entonces, ya no solo va a estar en la economía lo que nosotros las familias consumimos y ahorramos, sino va a estar también lo que gasta el Estado. ¿Está bien? ¿El Estado en qué gasta? Por ejemplo, pagando salarios, por ejemplo, comprando insumos, por ejemplo, comprando distintos
vamos a tratar de no hablar de bienes que sean de capital, ¿sí? Si el Estado compra una maquinaria, vamos a tratar de dejarla de gasto del Estado, porque después vamos a ver más adelante que lo vamos a meter como una alternativa de la inversión, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando el Estado realiza una obra pública determinada, estoy hablando de gasto del gobierno. Cuando el Estado crea un tipo de subsidio determinado, por ejemplo el IFE, el Estado está gastando de sus recursos. ¿Bien? Entonces, es una parte más de la demanda agregada el gasto. Entonces, hasta acá, donde tenemos una economía que es cerrada, pero que tiene un gobierno, lo que obviamente el Estado también produce bienes y servicios con esto que yo estoy comentando, ¿no? Es más, vamos a ver que produce bienes que tienen características especiales, que lo vamos a llamar bienes públicos, servicios que tienen características especiales, que lo vamos a llamar servicios públicos, y otro tipo de bienes que no creo que lo lleguemos a ver acá, pero lo vamos a ver en finanzas. Entonces, el Estado tiene una doble función. Actúa sobre la demanda agregada, pero también actúa sobre la oferta agregada con la producción de bienes y servicios. Entonces, la oferta agregada al PBI ya va a ser la sumatoria de los valores agregados que haga la economía en su conjunto, como dijimos recién, que era el sector privado, pero ahora también el valor agregado que genera el sector público. Entonces ya hablamos de un PBI que es la sumatoria de todos los valores agregados provengan del sector público o del sector privado. El consumo ahora va a ser el consumo del sector público, del sector privado, perdón, porque el consumo del sector público lo vamos a tener dentro del gasto. La inversión va a ser la contraparte de los ahorros, sean nuestros o sean del Estado. Es decir, el Estado ahora ahorra o desahorra. Si el Estado ahorra, fomenta la inversión. Acuérdense que estamos hablando de una economía cerrada, ¿sí? No tenemos relación con el mundo todavía. Si el Estado ahorra, lo que está haciendo es fomentando la inversión privada. Si el Estado tiene un déficit, quiere decir que sus recursos son menores que sus gastos, genera un déficit y ese déficit necesita ser financiado con algo. ¿Con qué? Con el ahorro del sector privado. O sea, lo que las familias ahorramos, en vez de ir a la inversión, van a ir también, aparte de la inversión, a cubrir esa necesidad que está teniendo el Estado. Entonces, acá estoy mezclando ya dos cositas. La ecuación económica fundamental como la relación del sector productivo financiero y de compensaciones que va a haber entre los distintos sectores y agentes de la economía. ¿Está bien? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahí hablamos de una economía pequeña, después la agrandamos, le pusimos el Estado, y ahora empezamos la interrelación con el resto del mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, los bienes y servicios que están acá y que se van, pasan a ser una exportación. Los bienes y servicios públicos que están en el extranjero e ingresan al país, pasan a ser una importación. Quiere decir que vamos a tener dos cosas en ese esquema, exportaciones e importaciones. Estas exportaciones y exportaciones son medidas nuevamente también en términos monetarios. Por lo tanto, las exportaciones y las importaciones van a dar origen a ¿qué cosa? A lo que nosotros conocemos como una balanza de pagos y en particular entre exportaciones e importaciones, dentro de esa balanza de pagos, una balanza particular que es la balanza comercial. ¿Está bien? Entonces, cuando estemos hablando de cuentas nacionales, estamos hablando del Producto Bruto Interno y ver cómo lo medimos, que eso es lo que vamos a ver las clases siguientes, y por el lado de la demanda agregada, vamos a ver el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones y las importaciones. Quiere decir que ya estamos en una economía que es abierta, que está en relación con el resto del mundo, y que tenemos que descomponer. Entonces, nuestra principal preocupación, ¿cuál era? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo aumentamos la oferta agregada? La oferta agregada la vamos a aumentar
en cualquiera de estos elementos que hemos visto recién. Por ejemplo, fomentando políticas que aumenten el consumo. Por ejemplo, fomentando políticas que aumenten la inversión. Por ejemplo, fomentando políticas que aumenten el gasto, ¿sí? Aumento subsidios. Eso es un aumento del PBI, porque se va a ver reflejado en un efecto mucho mayor. ¿Sí? Cualquiera de estos que estoy diciendo van a tener un efecto secundario. ¿Sí? Aumentando las exportaciones, tratando de sustituir importaciones. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces, vamos a crecer por el consumo, por la inversión, por el sector público, ¿sí? A través del gasto, o por el sector externo. Entonces ahí tenemos 4 formas distintas de crecimiento: consumo, inversión, sector público, sector externo. Lo que tenemos que hacer es empezar a descomponer cada uno de esos elementos. ¿Sí? César, vos decime hasta qué hora querés, yo voy a seguir, cuando vos me marcás sus 5 minutos antes, yo voy cerrando. Entonces, lo que vamos a hacer en las clases siguientes es empezar a descomponer todo esto. Hoy lo que quiero es que ustedes entiendan los conceptos para después poder avanzar más rápido. ¿El consumo qué es? ¿Sí? ¿El consumo qué es? Bueno, ahí lo que César acaba de poner es dentro del flujo circular de los agentes económicos, que son las empresas, las familias, el sector público, el sector externo, y no crecemos por el sector financiero, pero es la pata que necesitamos como flujo monetario. O sea, las empresas, la familia, el sector público y el sector externo reflejan un flujo real de intercambio de bienes y servicios. A ese flujo real me estoy refiriendo medirlo a través de cantidad de bienes y servicios, no de cantidad de dinero. Como compensación de ese flujo real, vamos a tener el sector financiero. ¿Está bien? Y el sector financiero lo que hace es dotar a todo el sistema económico de los fondos para que exista esta compensación y alguna otra cuestión más que vamos a ver cuando veamos el sector financiero. ¿Bien? Entonces, vamos a tratar de desagregar un poquitito ahora el consumo, la inversión y el gasto para llegar precisamente a este cuadro que nos está mostrando César ahora, que es donde queríamos llegar, ¿no? El consumo, ¿qué va a ser? Va a tener básicamente 2 componentes. Uno va a ser el consumo autónomo. ¿Qué es el consumo autónomo? ¿Qué es algo autónomo? Que no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de una variable. Hagamos lo que hagamos, ese consumo va a estar. ¿Sí? Si nosotros no hacemos ningún tipo de política, no hacemos nada, no fomentamos el ingreso o el ingreso disponible, ahora vamos a ver la diferencia, ¿qué pasa? Siempre mínimamente va a existir un consumo. Si ustedes lo quieren poner en términos familiares, mínimamente siempre va a existir una canasta de alimentos que se compra en la familia para subsistir, provenga de donde provenga. Por lo tanto, eso es el consumo autónomo. Entonces, el consumo tiene 2 partes, les dije recién, el consumo autónomo y otra parte que se le suma al consumo autónomo, que es el ingreso que yo tenga para gastar. Y acá viene una salvedad en la definición de ingreso. En principio, ese ingreso era el ingreso nacional. En otros términos, yo tenía todo el PBI para gastar. ¿Sí? ¿Qué parte gastaba ese PBI? La parte que destina al consumo, porque otra parte la destinaba a ahorrar. Entonces ahí vienen 2 cosas o 2 definiciones pequeñas que son importantes. La propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. E insisto, por ahora ustedes entiendan los conceptos. Yo no veo el chat, así que si hay alguna interrupción o algo, por favor, avísenme, ¿sí? Entonces lo que nos va a interesar es la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. ¿Qué es eso? Si a mí me dan un peso adicional, ¿cuánto de ese peso destino a consumir
¿Y cuánto de ese peso destino a ahorrar? Si de ese peso destino 0,7 a consumir, la propensión marginal a consumir es 0,7. Y si me dieron un peso y la propensión marginal a consumir es 0,7, automáticamente sé cuánto es la propensión marginal a ahorrar. ¿Cuánto es? Pregunto. A ver si me están siguiendo. Si la propensión marginal a consumir es 0,7, o sea, 0,30. 70 centavos. Correcto. La propensión marginal a ahorrar va a ser 0,30. Por lo tanto, ustedes ya saben que la suma de la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar va a ser siempre igual a 1. Siempre igual a 1. Por una condición marginalista. Y entonces, vuelvo ahora al consumo. Entonces vuelvo al consumo ahora. Si el consumo lo voy a dividir, el consumo autónomo más otra parte, esa otra parte es lo que tenga para gastar, ¿sí? Supongamos que sean 1.000 pesos, de lo que tenga para gastar, ¿cuánto voy a destinar a gastar? Y eso me lo da la propensión marginal a consumir. Si dijimos que era 0,7, ¿sí? Y en vez de tener un peso tengo 1.000, ¿cuánto voy a gastar? Si tengo 1.000 pesos adicionales. Va a 700. ser 1.000. ¿Cuánto, perdón, no escuché? 700, ¿no? A consumir. Correcto, 1.000, correcto, 1.000 por 0,7, 700. Entonces, el consumo que va a ser el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso. Ahora bien, hagamos una salvedad acá. ¿De qué ingreso estoy hablando? En un principio, en un modelo clásico puro, si ustedes quieren, en términos de Adam Smith, yo estaba hablando de qué? Del ingreso nacional que tenía el libre para disponer. ¿Sí? Keynes introduce una concepción más fina en esto y dice, no, yo no tengo el ingreso nacional para consumir, o tengo disponible para, según mi gusto, consumir o no. Y él introduce el concepto de ingreso disponible. Y en el concepto de ingreso disponible, lo que sí se utiliza, sí, ¿qué es? Supónganse, piensen en sus casas. Tengo el ingreso nacional, el ingreso. ¿Su ingreso cuál es? El salario. Supónganse que cobro 1.000 pesos. De esos 1.000 pesos, ¿sí? Hay una parte que voy a destinar a pagar impuestos. Por lo tanto, no me queda disponible. Entonces, Keynes está buscando ese valor. ¿Qué valor tengo disponible para gastar? No todo el ingreso, de lo que me quede disponible. Entonces, el consumo lo vamos a hacer depender del ingreso disponible, no del ingreso. ¿Se entiende? Entonces, la concepción de ingreso disponible va a estar dado por el salario, que va a ser, si sumamos el salario de todos, lo podemos entender como el ingreso nacional. Esto es una aproximación que técnicamente no está muy bien, ¿sí? Es para que ustedes lo relacionen con su familia. ¿Cuál es el ingreso de su familia? El salario, dijimos antes. Bueno, el salario es parte del PBI, porque es parte del valor agregado, pero es uno de los componentes del PBI. Supónganse que existen las familias nada más, lo que estamos haciendo es simplificando el análisis, nada más. Entonces, si mi ingresos, el ingreso disponible va a ser ese salario, que va a ser el ingreso, si lo sumamos entre todos, le tengo que sumar, ¿qué cosa? Perdón, restar, les dije recién, tengo que restar los tributos que pague y le voy a tener que sumar los subsidios que me otorgue el gobierno. ¿Sí? Entonces ahí tengo la concepción de ingreso disponible. El ingreso más los subsidios menos el sector impositivo. ¿Sí? Entonces ahí tengo ya una ecuación importante resuelta, que va a ser el consumo. Si avanzamos un poquitito más voy a tener otro concepto que va a ser la inversión. ¿Y la inversión de qué va a depender? Nuevamente va a haber una inversión que es autónoma, que está relacionada, por ejemplo, con las depreciaciones que tiene el sector industrial,
ustedes tienen una maquinaria, un horno, y ese horno de generación de cemento tarda 20 años en romperse, digamos, ¿no? En amortizarse en términos contables. Bueno, yo estoy perdiendo, pasó un año, estoy perdiendo un poquitito del valor del horno, porque ya se amortizó un año, ¿está bien? Bueno, eso sería la inversión autónoma, ¿sí? Para que tengan una idea de a qué lo puedo relacionar a esa inversión autónoma. Y el resto de la inversión depende de qué. Por ahora, va a depender de dos variables importantes. Primero, de forma negativa de la tasa de interés, y ese es un mundo clásico común, que si la tasa de interés sube, la inversión cae. ¿Cómo es esta relación? Si la tasa de interés sube, quiere decir que si yo voy al banco me cobran más plata por el monto que estoy pidiendo. Por lo tanto, mi inversión tiene que tener un rendimiento más alto para poder compensar esa más plata que me están pidiendo en el banco por prestarme. Y ahí está la relación inversa entre la tasa de interés y, perdón, entre la tasa de interés y la inversión. ¿Sí? El empresario siempre tiene al menos, son tres, pero al menos dos posibilidades: invertir o no invertir. Y tres, ¿por qué? Porque es invertir, no invertir, y si no invierte, tiene la opción de, por ejemplo, conformar un plazo fijo. Y ahí está la relación entre la inversión y la tasa de interés. Cuando me es más productivo, me da mayor rentabilidad poner la plata en el banco que ponerla en una inversión en una industria, obviamente la pongo en el banco, entonces dejo de invertir. Entonces, ahí lo que describimos rápidamente es la inversión. Finalmente, el gasto, nosotros lo vamos a tomar como que el gasto es autónomo. ¿Sí? Viene prefijado. ¿Dónde viene prefijado? En el presupuesto anual. El gasto es el presupuesto que determina el gobierno al inicio del ejercicio. ¿Da? Por eso lo tomo como un gasto autónomo. Bien, bueno, hasta ahí construimos la demanda como una economía cerrada, pero con un gobierno. ¿Está bien? El gobierno financia ese gasto ¿con qué cosa? Con tributos, con impuestos. Esos impuestos, vamos a ver, ahora sí, si querés, César, volver a la ecuación que estábamos viendo recién, para hablar el flujo. Sí. El gobierno se va a financiar con tributos. Mientras la busco, hace bastantes años que venimos haciendo el glosario, le llamo yo, de términos, ¿no? Porque ¿cuál es la dificultad acá? Y desandar en 15 minutos que lleva o 20 minutos que lleva Alejandro, la cantidad de términos que ha utilizado. Ingreso, Producto Interno Bruto, consumo autónomo, consumo dependiente de la propensión marginal a consumir, la relación del ahorro, el salario, el ingreso disponible y su relación con el ingreso nacional, la inversión autónoma y lo que se denomina de la relación con la tasa de interés. No habló de la eficacia marginal del capital todavía, pero ya lo va a hacer. Gasto autónomo. Entonces, hay que ir, fíjense que en esta ecuación lo que aparece es, ¿cómo se llama? Muy, muy importante, digamos, el hecho de que uno empezara a definir como ustedes la encuentren, ¿no? Diccionario económico en Google, libro en casa, lo que sea, como sea, para ir encontrándole, digamos, a todos estos conceptos una definición, que no va a haber una definición única de ellos, porque van a encontrar en Internet diferentes definiciones, pero que en definitiva me va a dar un encuadre, porque ustedes se fijan, es como que hoy ingresamos a la ecuación macroeconómica fundamental y yo no las conté, pero hasta ahora va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, unas cerca de 20 definiciones que no sé si ustedes las tenían
las tenían escuchadas, por lo menos, ¿no? Sí sabe del consumo, sí sabe de la inversión, pero la verdad que ¿cómo se llama? Yo voy a habilitar un glosario en la parte de arriba, que lo tengo hecho desde hace tiempo, como para que ustedes vayan encontrando la posibilidad de, ¿cómo se llama? De lograr saber en qué Bien, define cada de una de las palabras que está expresando Alejandro en este momento. bien. La idea de hoy era esta: armar ese glosario y empezar a ver la primera aproximación a qué entiendo por cada uno, sin una definición muy precisa y técnica, sino acercarnos a esas definiciones de a poco, que la vamos a ir viendo y que las necesitamos ver y conocer mejor. Entonces César dijo algo recién que me olvidé de decirlo en esas palabras: hay que armar un glosario y hoy es el momento de empezar a armar. Antes teníamos un glosario de la historia y el pensamiento. Bueno, hoy empezamos con un glosario de conceptos económicos, ¿sí? Y que vamos a utilizar de acá hasta quinto año. Así que los necesitamos. Bien, entonces, Ahí encontré otro que te va a ayudar, pero nuevamente, fíjense, es, ya encontré otro, digamos que por ahí se adecuaría a lo que viene diciendo Alejandro, que está también puesto ahí adentro, pero fíjense que ya cambia. Es la ecuación macroeconómica y una variante de la ecuación macroeconómica, que es consumo privado más consumo público, que era lo que decía Alejandro, inversión privada, inversión pública, exportaciones menos importaciones. Siempre trato de ponerle alguna otra cosa que no sea del mainstream solamente, el ISEC, indicador de sustentabilidad económica, pero acá tenemos, Alejandro, cómo vamos desarrollando esto, los sectores. Justamente esto es lo que yo quería llegar ahora. esta es la más acertada, Eh, digamos, con respecto a lo que vos entender estás esto. diciendo. Correcto, eso es lo que quería, a ver si podemos entender hoy esto, llegar hasta acá. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto y cómo leemos eso? Supongamos el primer caso, que es el más simple de todos, que es el que estamos viendo hasta acá. Es el primero que nombramos. ¿Sí? Supónganse que existe una economía cerrada, lo que dijimos es que era Comodoro solo, perdido solo en el mundo, que no tiene gobierno y no tiene relación con el resto del mundo. O sea, ni nos contactamos con Sarmiento siquiera, ¿sí? Menos con Chile, ni con África, ni con Uruguay, nada. ¿Sí? Y tenemos los distintos sectores económicos. Vamos a tener el sector empresarial, las familias y el sector financiero. ¿Sí? Esos son los tres principales sectores por ahora. Después, obviamente, cuando hablemos del sector público, le incorporaremos el sector público como el cuarto sector que estamos necesitando. Bien. Para las empresas, ¿por qué decimos que el ingreso nacional es un egreso para las empresas? ¿Y por qué decimos que para las empresas el consumo y la inversión son un ingreso? ¿Sí? A ver si alguien, antes de empezar a explicar, alguien puede darme una idea de qué quiere decir esto que decimos. Che, ¿por qué para las empresas el ingreso nacional es un egreso? ¿Alguna idea? O si quieren Por los, empezamos Sí, Por los adelante, salarios perdón. que le paga a las Por familias. los... Me va gustando. Me va gustando. ¿Qué dijimos que era el ingreso? Era el PBI. ¿Sí? En chat ¿Y el dice PBI qué porque era? tributan, dice, ahí tenemos dos, ¿no? Graciela dice por qué tributan. También. Y sí, yo las lo dos estaba viendo por respuestas son... el lado también, por Perdón, los impuestos que yo lo estaba viendo por ese lado, por los impuestos que las empresas le tienen que pagar al Estado, digamos. Claro. Bueno, me va a estar gustando, las dos respuestas me gustan, digamos. Por el salario y por la tributación, que es los impuestos que las empresas le tienen que pagar al Estado. No sé si Entonces, alcanzan, perdón, ¿qué dijimos que Alejandro, no sé si alcanzan a ver, pero nosotros, todas esas respuestas que ustedes dieron están acá en el cuadro. Yo le estoy señalando acá haciéndole es T, y Sí, T sí, son pero los yo estoy en el tributos. primero todavía. Ah, estás en el Por eso primero. estoy en el primero.
Porque El está después primero, los impuestos que pagan las empresas y los impuestos que pagan las personas. Justo todo todo lo que dijeron. correcto. Claro, vamos al primero, este de acá arribita, que está sin gobierno. ¿Qué dijimos que era el ingreso nacional o el PBI o I, como está ahí representado? Bien, ya sabemos que cuando estoy hablando de ingreso nacional, PBI, nosotros los vamos a representar como una I mayúscula. ¿Sí? Esa I que está ahí entre empresas y egresos, esa I es el PBI. Y dijimos que era la sumatoria de los valores agregados. Si no tengo la sumatoria de todos los valores agregados, dentro de los valores agregados vamos a tener al sector tributario, o los tributos. No todos, pero vamos a ver que vamos a tener parte de los tributos, como componentes del Producto Bruto Interno. Pero como todavía no hay gobierno, no hay tributos acá. Entonces voy a tener dos cosas, la retribución del empresario y la retribución del trabajador. Entonces, por eso es un egreso para las empresas. Las empresas pagan esos precios de los factores. Por eso el ingreso, siendo la sumatoria de los valores agregados y en este caso de los salarios y de la retribución empresarial o de la renta, la retribución de la inversión, si ustedes quieren, es un ingreso para las empresas. Y es un ingreso el consumo y la inversión. Porque el consumo de las familias es una familia va y compra en el supermercado. ¿Sí? Cuando compra en supermercado, ese supermercado termina comprando una empresa productora de latas de tomate. ¿Bien? Entonces, ese consumo que hizo la familia termina siendo el ingreso el precio que recibe las empresas productoras de lata de tomate. Lo mismo para la inversión. Entonces, ahí tenemos la igualdad. En todo momento el ingreso y el egreso está equilibrado. Y la oferta agregada va a ser igual a la demanda agregada. Y eso es lo que nos dice la ecuación 1. La oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Sí? Ahora vemos lo mismo por el lado de las familias. ¿Sí? Termina siendo una entidad siempre el ingreso, ahí me está diciendo Alexander. Sí, correcto. Siempre es una identidad. Acá esta rayita que está en el medio entre ingreso y egreso es una rayita que tiene un gran igual. Lo de la izquierda es igual a la derecha, o sea, lo de ingreso es igual a lo de egreso. ¿Está bien? Ahora, pensémoslo por el lado de las familias. Por el lado de las familias, ¿cuál es el egreso? ¿Qué tienen que pagar? El consumo que hacen. ¿Sí? El consumo que hacen. ¿Y qué tienen como ingreso? Su salario. ¿Y qué era el ingreso? ¿Y qué era ese salario cuando lo convertíamos en todas las familias? El ingreso nacional. Pero me falta una cosita. ¿Dónde está la inversión en el equilibrio de las familias? Y acá es donde viene la necesidad de ese equilibrio entre inversión y ahorro. Ese ahorro. De acá en más, tenemos otro concepto cuando lo definimos el ahorro que es el excedente de las familias, el excedente, en este modelo simple, es el excedente de las familias luego del consumo. ¿Bien? Entonces, cuando sumemos todo ese ahorro de las familias, van a terminar siendo la inversión. ¿Sí? Quiere decir que las familias ese ahorro lo prestan. Por eso es un ingreso para él. Finalmente, en este modelo muy simple, el sector financiero lo único que hace es recibir como ingreso el ahorro de las familias y compensar o dar ese ahorro de las familias a través de préstamos a las empresas que lo convierten en inversión. Por eso el sector financiero
y va a tener como equilibrio el ahorro y la inversión. Entonces, si ustedes ven el ingreso, a ver si vos, César, me podés señalar, porque yo no puedo, o no ven mi mouse, ¿no? No. Arriba, el ingreso de las empresas está reflejado en el ingreso de las familias, ahí abajo, exactamente. Entonces, en esa gran ecuación, que vamos igual, 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 obviamente si sumamos todos los egresos y todos los ingresos, también va a dar equilibrio. Entonces ahí tenemos un equilibrio entre el egreso de las empresas con el ingreso de las familias. Y tenemos el segundo equilibrio entre parte del egreso de las familias a través del ahorro con el ingreso del sector financiero como segundo equilibrio. Eso es SS. Está como egreso y como ingreso. También está en equilibrio el consumo con un ingreso de la familia, es el ingreso que reciben las empresas. Por último, la inversión, que es el ingreso que perciben las empresas, está como un egreso del sector financiero, porque el sector financiero se lo da a las empresas. ¿Y de dónde lo saca? ¿De dónde saca ese ingreso del sector financiero? Del ahorro, ¿sí? Que proviene de las familias. ¿Se entendió ese esquema más simple? Y mira, Alejandro, mira, Sí. mira este, ¿no? Mira este. Esto para que vean, digamos, esa es una descripción contable de este flujo circular que ustedes vieron en Economía 1. O sea, el diagrama simple con los gastos de consumo entre familias y empresas, fíjense acá, flujo circular de la renta, mercado de factores, y acá viene el ingreso, el consumo, el ahorro y la inversión, y cuando aparece el Estado empieza a complejizarse el flujo circular de la renta. Pero es todo lo que han visto, pero ahora puesto de una determinada manera, que es una manera simplemente diferente. Diferente de mirar. Fíjense, yo estoy pasando distintos PowerPoint y ustedes van viendo que es más o menos, es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es ir descubriendo esa, fíjense, acá está, economía, social, ambiente, nuevamente, otro de economía y naturaleza, pero fíjense, volvemos a la misma. Empresas, ahora se llaman unidades familiares, sector financiero, ahorro, inversión, lo que decía Alejandro. Fíjense, una economía cerrada con gobierno, aparece Ahí vamos. el gasto público. Fíjense que es siempre lo mismo de una manera agregada, pero hay que saber de qué estamos hablando en cada uno de los términos, por eso voy a habilitar. Si tengo el glosario, nuevamente, para Bárbara que dijo, si nosotros habilitamos algo, no es que esa sea la palabra santa, sino que simplemente es lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo. Pero si ustedes lo buscan y encuentran otra y justifican, no va a haber ningún problema. Porque en el parcial no vamos a tomar cosas que sean intrincadas, y porque en el final, si uno dice no, porque no sé, tal cosa, y ustedes encuentran una justificación razonable, tampoco le vamos a decir que digan exactamente lo que decimos nosotros. Así, adelante, quedan 10 minutos, 8 minutos. Bien, entonces cierro aunque sea, que trabajémoslo como un diferencial respecto del anterior, ¿sí? Supónganse que ahora no existe un sector externo, pero introducimos el sector público. ¿El sector público qué va a hacer? Cobrar impuestos. Y como contrapartida, ¿qué va a hacer a cobrar impuestos? Hacer transferencias. ¿Sí? Entonces, estamos acá. lo que usted... Estamos acá. Estas son las transferencias, claro, y estos son los impuestos. Sin meterlo todavía en el cuadro. Sin meterlo todavía en el cuadro. Perfecto. Pero a ese cuadro al que vamos ahora. ¿El Estado qué hace? Recauda a través de impuestos. Esos impuestos, en la clasificación más tradicional, no solo tradicional, sino la clasificación impositiva que no excede nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Aunque económicamente no nos resulta muy, muy atractiva esta clasificación, hablamos de impuestos directos y impuestos indirectos. Por eso habla de TI y TD. TI es impuestos indirectos. TD, impuestos directos.
¿Qué es un impuesto directo? Bueno, ahí vamos para el glosario. Aquellos que graban manifestaciones directas de la riqueza. ¿Qué es un impuesto indirecto? Aquellos que graban manifestaciones mediatas de la riqueza. Por ejemplo, ¿qué es un impuesto directo? ¿Dónde tiene una riqueza y voy si le cobro directamente un impuesto sobre eso? Por ejemplo, un impuesto a la tierra. Por ejemplo, un impuesto inmobiliario. Eso es un impuesto directo. ¿Sí? ¿Y un impuesto indirecto cuál es? Que graban manifestaciones mediatas, o sea que no son inmediatas. Por ejemplo, el IVA. ¿Sí? Por ejemplo, el impuesto a la renta de las sociedades. Entonces, eso los vamos a llamar impuestos indirectos. Ingresos brutos, por ejemplo. Ingresos brutos, bueno, dejémoslo de lado porque ese es todo un tema, ingresos brutos. Que lo vamos a ver el segundo cuatrimestre o el año que viene cuando cursen finanzas. Entonces, el Estado va a recaudar TD o TI, o sea, de impuestos directos e impuestos indirectos, y va a utilizar esa plata para hacer ¿qué cosa? Gastarla a través del gasto público o dentro del gasto público, que ahora lo vamos a separar, hacer o gasto público o hacer transferencias. Transferencias, concepto nuevo que estamos poniendo, es un subsidio. ¿Qué es un subsidio? Un aporte que realiza el Estado para cubrir cierta necesidad insatisfecha. Esa es la definición de transferencia. Y que vamos a llamar ATR. TR. ¿Está bien? Entonces, el Estado ahora le puede ocurrir que gaste más, que su gasto y sus transferencias sean más que su recaudación. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, si esto ocurre o al revés, que recaude más y gaste menos, o recaude menos y gaste más, vamos a tener un superávit público o un déficit público. Concepto nuevo. Superávit público lo está marcando César, SP, déficit público, ahí lo está marcando César, DP. Superávit público, déficit público. El superávit público de acá en adelante es cuando los ingresos, o sea, en este ejercicio, los impuestos sean mayor que las transferencias y los gastos. Por el contrario, el déficit público va a ser cuando las transferencias y el gasto público sea mayor que la recaudación impositiva. ¿Sí? Y finalmente, ese superávit público, si existe, será un ingreso que irá al sector financiero. O sea, le sobra plata al sector público, ¿a dónde lo manda? Al sector financiero. Ahora, si tengo un déficit público, que el Estado necesita plata, ¿a dónde lo va a ir a buscar para que se lo financien? Al sector financiero también. Entonces, en este esquema, noten que está puesto superávit público y déficit público, y en realidad no pueden ir las dos cosas, o es superávit o es déficit, ¿sí? Está claro, ¿no? O tacho déficit público, superávit público. Quisiera ver de ahí nomás para cerrar los impuestos indirectos y los impuestos directos. Los impuestos indirectos son egresos, son pagos que tienen que realizar las empresas, como dijimos recién. Por lo tanto, va ahí donde está marcado al lado del ingreso. Los impuestos directos son pagos que hacen las familias, por lo tanto, serán un ingreso de la familia. ¿Sí? Ahora, si las empresas pagan esos impuestos indirectos, serán un ingreso ¿para quién? Para el sector público. Y los impuestos que pagan las familias a través de impuestos directos serán un ingreso para el sector público. Por eso figuran como ingresos del sector público. ¿Está bien? Fíjense después que el consumo, la inversión, no cambió y el gasto no cambió. ¿Sí? Lo que hacemos es, el gasto es un ingreso para las familias porque el destino del gasto que tiene el gobierno termina comprando las cosas en las empresas, y es
un egreso obviamente para el sector público porque es un pago que hace el sector público. Entonces, ahí lo que completamos es el cuadro, y este cuadro entran todos los parciales, entran todos los prácticos, es un cuadro de sectores económicos, de ingresos e ingresos, de cómo es un flujo. Quiere decir que además si del nosotros glosario, tenemos determinados valores, además del glosario, les acaba de decir que esto entra en la mayoría de los parciales. O sea, el año pasado entró, el año anterior entró, el año anterior entró, el año anterior entró, entra en todo. y No, creo que no el entra, anterior del anterior también. no entra exactamente igual como lo estamos explicando, porque supóngase que ahora le dice, no sé, bueno, yo expliqué en mi relato, como recién lo ha hecho Alejandro, que los subsidios van de dónde a dónde. No dijo que iban de dónde a dónde. Pero ¿quién entrega subsidios? Eso ya sería, digamos, este es nuestro parcial. Sí, ¿quién entrega subsidios? Ah, pero no lo explicó nunca. Lo explicó en el relato. Dice, mira, las transferencias que están aquí, ustedes la alcanzan a ver aquí, conjuntamente supongan este en superávit público, pero le ponemos otro más acá que diga subsidio. ¿A dónde van los subsidios? Si las transferencias las definimos como que van a las unidades familiares. Los subsidios, ¿a dónde van? Y ahí ustedes tienen que recurrir a lo que saben. Digamos. Decir, bueno, no se están movilizando ahora, pero el TEG, ¿qué es? El transporte escolar gratuito, ¿qué es? Y un subsidio. ¿Y que va de dónde? Un subsidio. ¿Que va de dónde? ¿De quién a quién? Del Estado, digamos, a las unidades familiares. Correcto. Arción y pagar el subsidio sería, ¿no? Que dice, en términos comunes, en términos comunes, digamos. Pero en este caso del Estado a la familia sería, si yo sería la SUBE, ¿no es cierto, Alejandro? Del Estado a la familia sería la SUBE. ¿Por qué? Porque después, ¿cómo se llama? Los planes alimentarios es más fácil. Claro, los planes alimentarios. Ese es del Estado a la familia. El TEG es del Estado a las empresas, porque en definitiva, yo pago menos, que era la chica Castillo, me parece que decía, yo pago cero, o pago menos, un porcentaje del boleto, pero el que reclama es Transporte Patagonia, y dice, mira, no me paga la provincia, entonces mis colectivos no pueden andar, por lo tanto no puede circular la gente en la ciudad. Entonces el subsidio va de, como decía recién Juan Manuel, me parece, del Estado a la empresa. Entonces ahí estaba, aparecería una SV, subsidio acá en los egresos del sector público, e ahí aparecería que es consumo más inversión más gasto más SV en el ingreso de las empresas. Entonces, fíjense, y esas son las trampas nuestras, tremendas trampas. Es decir, siempre hay algún elemento que no ha sido analizado o que se lo da para atrás, al revés, si es de derecha a izquierda o de arriba para abajo, lo damos de arriba para abajo, de abajo para arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o algún elemento que los obligue a ustedes a pensar algo inesperado. ¿Para qué? No solamente para decir, mirá, no sé, para que ustedes desaprueben, sino para que se encuentren con alguna denominación, por eso les pedimos que hagan el glosario, que no copien el glosario que nosotros le dimos. ¿Por qué? Porque si viene otra denominación que sea distinta a esta que le dimos, y le pongo un cuadro, como suele suceder en los últimos años, de, no sé, sacado del INDEC, ustedes comprendan el cuadro del INDEC con la teoría que tienen acá al lado. ¿Se entiende? O sea, por más que está diciendo en otras palabras, lo que sí se le está diciendo en otras palabras es que esto va a venir, y lo que hacemos es construyan ustedes este cuadro con datos reales que les damos. Pero no van a encontrar que le damos el ingreso, que le damos el consumo, la inversión y el gasto. ¿Sí? Le vamos a dar los datos menos, de los cuales ustedes tienen que ir componiendo este equilibrio permanente entre ingresos y egresos de los distintos sectores. Bueno, ya estaríamos, Alejandro. No va a estar... Perfecto, perdón, dale. Perdón. No, ya estaríamos. Bueno, si hay alguna consulta para cerrar. Hay alguna consulta y nuevamente, una recomendación. Esto entra, no lo van a poder ver en los parciales. Yo voy a ver si puedo habilitar los parciales del año anterior para que vayan practicando, no ahora, sino un poquito más adelante, como una especie de preparcial. Pero fíjense que en la parte de abajo ustedes tienen todos los parciales de los años anteriores. Y ahí viene lo que les decíamos en la primera clase, que ahora toma cuerpo. Es decir, nosotros vamos a tomar multiple choice con preguntas sencillas, como por ejemplo, no sé,
Es Adam Smith, ¿cómo se llama? Comienza con Adam Smith la economía científica en la historia del pensamiento económico. Entonces, ¿verdadero o falso? Bueno, uno pone verdadero, perfecto. Adam Smith y, ¿cómo se llama? David Ricardo y Keynes compartían el concepto del valor trabajo. Entonces ahí tengo que relacionar uno con otro. Y después, algunas más difíciles que van a aparecer ahora, qué sé yo. No se me ocurre ninguna, pero es el tercer tipo de preguntas hay. Después hay un conjunto de trabajos como resolver el trabajo práctico como ha resuelto Vero, también resolver este tipo de cuestiones como las vamos a resolver en las actividades prácticas número 3 y 4, ponerle números a esto, y después es que lo van a ver en los parciales de años anteriores, un cuadro sacado de alguna entidad oficial. Por ejemplo, el INDEC, por ejemplo, no sé, el Banco Central, por ejemplo, u otro, donde las denominaciones son de la realidad económica que también las vamos a ir viendo paralela a esta. No sé, y yo termino ya. Sí, Me despido. había una preguntita que estabas Perdón. estaba haciendo una preguntita si va a haber una especie de autoevaluación. Lo que César está diciendo es esto, no va a ser autoevaluación, sino va a ser una práctica además de cómo se tomaba anteriormente, para que ustedes vean cómo se puede, cómo tomamos y vayan probándose. Sí, es una especie de autoevaluación para ustedes, digamos. La tengo de dos formatos. En el formato, como les di, con Google Form, sería como si fuera una encuesta, y en formato de habilitar el parcial del año anterior, también lo tengo armado. Así que, pero yo esperaría un poco más, que avancemos con esta parte que para nosotros es central, y después, dentro de 2 semanas, le hago una encuesta, le mando una encuesta, así como le mandé una que para que respondieran para yo ajustar una encuesta que estoy haciendo, les mando una encuesta para que ustedes ajusten a sí mismos, a ver cuánto saben, y ahí mismo con la devolución de la nota, ¿no? Así que las dos cosas puedo Bueno, armar ¿alguna esto. consulta más? ¿Alguna consulta que tenga el de acá haya quedado alguno? Vamos a rematar las consultas. Siempre aparece una cuando al final, pero bueno. Pero no están las que consultaron al final, no entraron, me parecía. A ver. Bueno, Yo entonces miré empezar del mal. 10, empecemos del 5. Claro. Consulta a las 5, consulta a las 4, Aldana, Luana. 3. ¿Viste que apareció? ¿Se entendió, profe? Bueno, no era consulta, por suerte. Ingresos igual a PDI, correcto. Sí, Consulta a las 5, consulta a las 4, consulta a las 3. Estamos rematando una consulta. Consulta a las 2. Consulta. te salvaste. César, bajar el martillo nomás. Bueno, muchas gracias Ignacio, gracias Vero por la primera parte del trabajo, gracias Alejandro, y bueno, ahora me quedo un ratito más, unos 15, 20 minutos, y si internet anda bien, subo ya las clases al aula virtual, así ya podemos disponer y cerrar como queríamos hoy la primera parte, y esta segunda, dar una introducción genérica, pero importante. Así que hasta el lunes, buen fin de semana para todos, que les vaya muy, muy lindo. Buen fin de semana. Buen fin Hasta el de. lunes. Chao, chao. Buen fin de. Chao. Chao, chao. Descompartí la pantalla. Sí, señor. Y dejo de grabar y nos vamos. Dejo de grabar, dejar de grabar, paro la grabación.